Estudio Juventud. Semana del 21 al 27 de abril de 2025. Tema: necesaria disciplina para sanidad de la Iglesia. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 4, 19 al 21. Introducción: la disciplina es un principio fundamental en el cuerpo de Cristo. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos claros de cómo la disciplina, aplicada correctamente, es un medio para la restauración, purificación y edificación de la Iglesia. La disciplina no debe ser vista como un acto de castigo, sino como una herramienta de amor y corrección que Dios ha establecido para que su pueblo se mantenga puro y fiel a su voluntad. En la Iglesia primitiva, los apóstoles enseñaron que la disciplina debe ser aplicada con sabiduría, para restaurar al hermano caído y para proteger la santidad de la comunidad. La Iglesia no es un lugar perfecto, sino una comunidad de creyentes que, aunque justificados por la sangre de Cristo, todavía luchan con el pecado. La disciplina, por tanto, es necesaria para mantener la unidad, la pureza doctrinal y la santidad en la Iglesia, evitando que el pecado crezca y cause daño en la congregación. La sanidad de la Iglesia no solo se refiere a la restauración física o emocional, sino principalmente a la restauración espiritual. Cuando un miembro se desvía del camino, la disciplina sirve como un medio para que regrese a la comunión con Dios y con la Iglesia. A través de la corrección, se busca que el creyente se reconcilie con Dios, con sus hermanos y con la visión de la Iglesia. Este proceso, aunque doloroso, tiene un propósito eterno: la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. 1. La disciplina como muestra del amor de Dios. La disciplina no es un acto de rechazo, sino de amor. Así como un padre corrige a sus hijos para que no se desvíen, Dios disciplina a sus hijos para su bienestar espiritual. El propósito de la disciplina es restaurar, no destruir. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 2. La disciplina protege la santidad de la Iglesia. Cuando el pecado no es corregido, se propaga dentro de la congregación, afectando a otros y debilitando la Iglesia. La disciplina ayuda a evitar que el pecado se convierta en una raíz de amargura que contamine a todo el cuerpo de Cristo. Gálatas 6:7, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 3. La disciplina es necesaria para restaurar a los hermanos caídos. El objetivo de la disciplina no es castigar, sino restaurar a aquellos que han caído en el pecado. A través de la corrección, el creyente tiene la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado a su relación con Dios. 2 a los Corintios 2:7, así que, os ruego que le perdonéis y le consueles, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 4. La disciplina prepara a la Iglesia para un testimonio puro. La Iglesia es llamada a ser un testimonio para el mundo, y parte de ese testimonio es vivir de acuerdo a la justicia y la verdad de Dios. La disciplina asegura que la Iglesia se mantenga fiel a los principios de Dios, para que su luz brille con claridad. 2 a los Corintios 5:17, de manera que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 5. La disciplina ayuda a evitar el crecimiento del pecado. El pecado, si no se enfrenta, crece y se multiplica. La Iglesia debe ser rápida para abordar las transgresiones, con el fin de evitar que el pecado se infiltre y crezca en el corazón de los miembros. Romanos 12:21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. 6. La disciplina requiere sabiduría y tacto espiritual. La corrección no debe ser hecha de manera impulsiva ni sin consideración. La disciplina debe ser aplicada con sabiduría, paciencia y un espíritu de restauración. El líder espiritual debe actuar con discernimiento para guiar al hermano a la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Proverbios 16:21, el que es sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de los labios aumentará el saber. 7. La disciplina fomenta la responsabilidad mutua. La disciplina también enseña a los creyentes a ser responsables unos con otros. En la Iglesia, todos somos responsables de ayudar a nuestros hermanos a permanecer en el camino recto, exhortándonos mutuamente en amor. Esta responsabilidad compartida fortalece la unidad de la Iglesia. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Conclusión:
La disciplina dentro de la Iglesia no debe ser vista como un castigo, sino como un medio de sanidad y restauración. Es un acto de amor hacia los creyentes, guiándolos de vuelta a una comunión plena con Dios y con la comunidad cristiana. Al aplicar la disciplina con sabiduría y gracia, la Iglesia se mantiene pura, unida y fiel a la misión que Dios le ha encomendado. Cuando la disciplina es aplicada correctamente, produce frutos de justicia, unidad y una vida cristiana que da testimonio al mundo de la obra redentora de Cristo. Primer título. Prontitud para corregir la mala conducta de los hermanos. Versículo 19. Léase, 2 Corintios 1:15 y 23, 2 Corintios 10:4 al 6. Introducción. La corrección de la mala conducta dentro de la Iglesia es un tema fundamental para la santidad y el bienestar del cuerpo de Cristo. Como miembros de la familia de Dios, estamos llamados no solo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino también a exhortarnos mutuamente en amor, corrigiendo las fallas y desviaciones que puedan surgir en la vida cristiana. La corrección no es un acto de juicio o condena, sino una manifestación del amor fraternal que busca restaurar, purificar y fortalecer la Iglesia. Es importante recordar que la corrección debe ser hecha con prontitud, es decir, en el momento en que se detecta el error o la transgresión, de manera que no se permita que el pecado crezca ni se propague dentro de la comunidad. La demora en corregir un error puede permitir que la mala conducta se arraigue en la vida del creyente, afectando no solo su relación con Dios, sino también su testimonio ante el mundo. Además, una corrección oportuna evita que el pecado se convierta en una raíz de amargura y disensión en la Iglesia. Por lo tanto, la prontitud para corregir la mala conducta no debe verse como un acto de agresividad, sino como una manifestación del cuidado pastoral y la responsabilidad mutua que tenemos unos por otros en el cuerpo de Cristo. Al corregir con amor y diligencia, ayudamos a nuestros hermanos a caminar en la verdad y la justicia, y fortalecemos la unidad y la santidad de la Iglesia. 1. La corrección debe ser hecha con amor y humildad. El propósito de la corrección es restaurar, no condenar. Es fundamental que la corrección se realice con un corazón lleno de amor, humildad y compasión, buscando el bien de la persona y no su humillación. Colosenses 3:14, y todos estos vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 2. La corrección debe ser hecha con prontitud para evitar el crecimiento del pecado. La demora en la corrección de la mala conducta puede permitir que el pecado crezca y se propague en la Iglesia. Cuando se detecta un error, debe corregirse lo antes posible para evitar que se convierta en un obstáculo para la santidad de la comunidad. Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 3. La corrección debe ser hecha con sabiduría para no causar dañar al hermano. La corrección debe ser impartida con sabiduría y prudencia, evitando cualquier actitud o palabra que pueda resultar en daño innecesario al hermano. La sabiduría nos ayudará a saber cuándo y cómo corregir, y nos permitirá hacerlo de manera eficaz. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. 4. La corrección debe ser hecha con el objetivo de restaurar, no de castigar. El fin último de la corrección no es la humillación o el castigo, sino la restauración del hermano que ha caído. La corrección debe estar dirigida a la restauración espiritual del creyente, ayudándole a volver al camino de la rectitud. 2 Corintios 2:7, así que, os ruego que le perdonéis y le consueles, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 5. La corrección debe ser hecha con autoridad, basada en la palabra de Dios. La base de toda corrección debe ser la verdad de la palabra de Dios. No se trata de imponer opiniones personales, sino de aplicar las Escrituras con firmeza y autoridad, porque la corrección debe alinearse con los principios bíblicos. 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 6. La corrección debe ser hecha con el propósito de mantener la unidad en la Iglesia. La corrección no solo beneficia al hermano corregido, sino que también protege y fortalece la unidad de la Iglesia. La disciplina adecuada ayuda a prevenir la división y las disensiones, manteniendo la armonía y la paz en el cuerpo de Cristo. Gálatas 6:1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
Conclusión: la prontitud para corregir la mala conducta es una señal del amor y la responsabilidad que los creyentes deben tener unos con otros. La corrección no debe ser vista como un acto negativo, sino como una herramienta para mantener la santidad, la unidad y el bienestar espiritual de la Iglesia. Al corregir con sabiduría, amor y según la palabra de Dios, los miembros de la Iglesia contribuyen al fortalecimiento de la comunidad cristiana, asegurando que todos caminen conforme a la voluntad de Dios. La corrección no solo restaura a quienes son corregidos, sino que también protege a la Iglesia de la propagación del pecado, manteniéndola firme en la fe y el testimonio del Evangelio. Segundo título: correcta revelación acerca de la verdadera naturaleza del Evangelio. Versículo 20. Léase, Romanos 1:16, Primera a los Corintios 2:4. Introducción: el Evangelio es el mensaje central de la fe cristiana, y su correcta comprensión es crucial para la salvación del ser humano y el crecimiento espiritual del creyente. No se trata de un mensaje superficial o meramente moralista, sino de una revelación profunda de la gracia, la justicia y el amor de Dios hacia la humanidad. El Evangelio no puede ser entendido ni transmitido de cualquier manera, sino que debe ser expuesto tal y como Dios lo reveló a través de su Hijo Jesucristo y a través de los apóstoles. La correcta revelación del Evangelio es fundamental para mantener la pureza doctrinal de la Iglesia y asegurar que los creyentes vivan en conformidad con la voluntad de Dios. Hoy en día, existen muchas interpretaciones erróneas y distorsionadas del Evangelio que diluyen su poder transformador. Algunas presentan un Evangelio que solo se enfoca en las bendiciones terrenales, mientras que otras lo reducen a un simple código moral. Sin embargo, el Evangelio genuino, tal como se revela en las Escrituras, es un mensaje que transforma la vida, que nos invita a la reconciliación con Dios, que nos llama al arrepentimiento y que nos enseña a vivir de acuerdo a la justicia y santidad de Dios. 1. El Evangelio es la buena noticia de la salvación por gracia. La base del Evangelio es la revelación de la gracia de Dios hacia la humanidad. A través de Jesucristo, Dios ofrece la salvación no como un derecho, sino como un regalo inmerecido, que es recibido por fe. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 2. El Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio no solo ofrece perdón, sino que también declara la justicia de Dios. Jesús, al morir en la cruz, cumplió la justicia divina al pagar el precio por el pecado de la humanidad. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. 3. El Evangelio es la revelación del amor de Dios. El corazón del Evangelio es el amor incondicional de Dios hacia nosotros. A pesar de nuestra rebelión y pecado, Él envió a su Hijo para redimirnos y reconciliarnos con Él. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 4. El Evangelio llama al arrepentimiento y la fe. La verdadera naturaleza del Evangelio no solo trata sobre la salvación, sino también sobre la llamada al arrepentimiento. El llamado del Evangelio es a abandonar el pecado y vivir una nueva vida en Cristo, mediante la fe. San Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. 5. El Evangelio es la verdad que libera. El Evangelio es la verdad que libera al ser humano de la esclavitud del pecado. A través de la obra de Cristo, somos hechos libres, y esta libertad nos capacita para vivir de acuerdo con los principios de Dios. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 6. El Evangelio reconcilia al hombre con Dios. El Evangelio es el medio por el cual somos reconciliados con Dios. A través de Cristo, se restaura la relación rota por el pecado, y los creyentes pueden acercarse nuevamente al Padre. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 7. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para transformar vidas. No es una filosofía humana ni un conjunto de principios morales, sino la poderosa obra de Dios para salvar y transformar a los seres humanos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego.
Conclusión: la correcta revelación del Evangelio es crucial para la vida del creyente y la salud de la Iglesia. El Evangelio no es solo un mensaje de esperanza, sino una revelación completa de la gracia, la justicia, el amor y el poder de Dios. Comprender su verdadera naturaleza es vital para que vivamos conforme a la voluntad de Dios y para que podamos compartir el mensaje de salvación con un mundo que lo necesita. Al reconocer que el Evangelio es el poder de Dios para transformar vidas, debemos comprometer nuestras vidas a vivir según este mensaje, siendo testigos fieles de su verdad y compartiendo con los demás el regalo de la salvación que hemos recibido. Tercer título. Formas de enfrentar la disciplina de los hermanos. Versículo 21. Léase, Proverbios 16:6, San Juan 2:13 al 16. Introducción. La disciplina en la Iglesia es una parte fundamental del proceso de santificación y crecimiento espiritual de los creyentes. No se trata simplemente de corregir comportamientos, sino de restaurar a los miembros a una relación más profunda con Dios y con la comunidad de fe. La disciplina cristiana, guiada por el amor, la humildad y el propósito de restauración, debe ser aplicada con sabiduría y discernimiento. Es importante recordar que la disciplina no tiene como fin castigar, sino restaurar. La Escritura nos enseña que el corazón de Dios está inclinado hacia la restauración de aquellos que se desvían del camino, y la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe actuar de la misma manera. Al enfrentar la disciplina de los hermanos, debemos hacerlo con el entendimiento de que nuestra meta es siempre la edificación, no la destrucción. La corrección, por tanto, debe ser administrada con gracia, verdad y, sobre todo, con el deseo de ver a cada miembro reconciliado con Dios y con su familia espiritual. 1. Aplicar la disciplina de forma privada al principio. La disciplina debe ser aplicada de forma personal y privada en un primer momento. Si un hermano cae en pecado, debemos abordarlo individualmente antes de hacerlo público. San Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. 2. Buscar la restauración, no la condena. La disciplina no debe ser vista como un medio para condenar a alguien, sino para restaurarlo a una relación correcta con Dios. El propósito siempre debe ser la restauración del hermano, no su rechazo o condena. Santiago 5:19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le convierte, sepa que el que haga convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. 3. Ser pacientes y perseverantes en el proceso de restauración. El proceso de disciplina puede llevar tiempo, y la paciencia es clave. Debemos ser perseverantes, orando y esperando que Dios obre en el corazón del hermano que ha caído. Colosenses 3:13, soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 4. Actuar con sabiduría y discernimiento. Cada situación de disciplina es única, y la Iglesia debe actuar con sabiduría y discernimiento, guiados por el Espíritu Santo. La corrección debe ser apropiada a la gravedad del pecado y a las circunstancias particulares. Proverbios 1, 20-21, la sabiduría clama en las calles, da su voz en las plazas, clama a la entrada de las puertas, en la ciudad, dice sus razones. 5. Asegurarse de que la disciplina sea realmente necesaria. No debemos apresurarnos a imponer disciplina sin antes haber considerado el contexto y la necesidad. La corrección debe ser una respuesta a un pecado claro y evidente, no a malentendidos o diferencias personales. San Lucas 17:3, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. 6. Mantener la unidad en la Iglesia a través de la disciplina. La disciplina debe siempre ser aplicada con el fin de preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. La corrección tiene como objetivo restaurar la armonía y pureza dentro de la Iglesia, para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente. Hebreos 12:14, procurad la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Conclusión, la disciplina es un acto de amor y restauración, no de condena. Como Iglesia, debemos ser cuidadosos y sabios al enfrentar las situaciones que requieren corrección, con el objetivo final de restaurar a la persona en su relación con Dios y con la comunidad. Siempre debemos actuar con humildad, paciencia y sabiduría, buscando la unidad y el bienestar del cuerpo de Cristo.
Al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios y su amor por cada uno de sus hijos, incluso cuando es necesario enfrentar la corrección. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Cuando conocí a Jesús, vivía atormentada por 7 demonios, siendo un alma oprimida y encadenada por un largo tiempo. Pero cuando Él apareció, solo con su palabra, los demonios que me atormentaban desaparecieron, y yo fui transformada en una nueva mujer. Junto a Él, viví momentos sublimes e inolvidables, hasta aquel día, en el Gólgota, en que frente a mí, mi Salvador estaba siendo crucificado. Mi Redentor derramaba su sangre gota a gota, colgado de un madero. A mi mente vinieron las palabras del profeta Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pienso en el cielo y lo que allí veré, que sus grandes puertas perlas son y que el oro hollaré. Qué mérito a mi cuenta, ¿por qué dejarme entrar cuando yo soy tan indigna después de tanto pecar? En presencia y del Padre, cuando todo acabe aquí, y el que acusa a los hermanos diga todo
glorioso Salvador, no hay más que decir, pagado fue. El primer día de la semana fuimos a la tumba, y aunque la tristeza había llegado, deseaba ungir su cuerpo con especias aromáticas. Pero al llegar allí, con angustia observé que la piedra que cubría la entrada había sido removida, y su cuerpo ya no estaba allí. El temor me invadió, y con la vista nublada por el llanto, pensando lo peor, entré al sepulcro. Sentado sobre su tumba estaba un hombre. ¿A quién buscas? Al confrontarlo, escuché su voz, María. Raboni, maestro, la esperanza, el gozo, la vida me fue devuelta. Había resucitado, su promesa era cumplida. Pero no solo eso, su palabra permaneció fiel. Él nos dijo que lloraríamos, pero que nuestra tristeza sería transformada en gozo, que le volveríamos a ver y que nadie podría arrebatar la dicha de nuestro corazón. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.